Con la imposibilidad de trabajar en la calle, el toque de queda y el cierre de los hoteles por el confinamiento, la pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente la vida de las trabajadoras sexuales. Muchas se quedaron sin su única fuente de ingresos y a menudo sin hogar. En América Latina, donde el trabajo sexual no está reconocido como tal, la mayoría de las mujeres que trabajan en la prostitución no tienen acceso a las redes de seguridad social. Sin reconocimiento ni derechos, su situación se ha vuelto aún más precaria. Antes de fijarnos en la situación de las trabajadoras sexuales en América Latina, vemos el ejemplo de Bangladesh, cuyas autoridades han inmunizado con la vacuna china Sinopharm a cientos de mujeres del mayor burdel del país. Quienes trabajan en la prostitución esperan que la campaña reviva una industria devastada por la pandemia y que ha dejado a muchas mujeres al borde de la inanición. La forma en la que Ruxana se gana la vida la pone en especial riesgo de contagiarse de coronavirus. Es trabajadora sexual. Y vacunarse significa que puede volver a trabajar. Casi no tuvimos trabajo en estos 2 últimos años. Hubo días en que pasamos hambre. La gente moría de COVID-19 en todo el mundo y nosotras casi nos morimos de hambre. Aprendimos qué es el hambre. Estas mujeres esperan para vacunarse. Trabajan en el mayor burdel de Bangladesh, uno de los pocos países de mayoría musulmana donde la prostitución es legal. Las autoridades sanitarias empezaron a repartir la vacuna de AstraZeneca a las trabajadoras sexuales a principios de año, hasta que se agotaron las dosis. Ahora han reanudado el plan con la vacuna de Sinopharm. Bangladesh ha recibido millones de dosis fabricadas en China a través de la iniciativa COVAX, apoyada por la OMS. Hay casi 800 trabajadoras sexuales fijas aquí en el burdel. Y en los últimos días, desde febrero, hemos inoculado a casi 200. Ahora nos hemos preparado para inocular a 400 más. Solo las mayores de 25 años pueden recibir la vacuna. A sus 26, Ruxana entra en ese grupo, pero muchas en el burdel son más jóvenes y siguen sin poder vacunarse. Tenemos la oportunidad de hablar con alguien que conoce muy bien los problemas de las trabajadoras sexuales por experiencia propia y por ser la secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, señora Elena Reinaga. Un gusto saludarla y encantada de tenerla con nosotros. Me imagino que ya para ustedes las condiciones antes de la pandemia eran complicadas. ¿Cómo ha cambiado su vida, su relación laboral desde que estalló el brote de coronavirus? Bueno, más complicada porque, por ejemplo, nosotras habíamos avanzado mucho en términos de derecho humano, de sensibilizando y concientizando a la policía para que, bueno, empiece a respetarnos como persona, pero todo eso con los DNU, con las cuarentenas y con los toques de queda que hubo en la región, todo eso volvió para atrás y por lo tanto lo que más nosotros hemos padecido tiene que ver con la violencia institucional, con la fuerza de seguridad que ha maltratado, bueno, ha secuestrado, ha violado y ha chantajeado a nuestras compañeras. Después con un gobierno, los gobiernos latinoamericanos que han mirado para otro lado y no hubo ninguna política específica con las trabajadoras sexuales, ¿no es cierto? O sea que honestamente, hemos ido atrás como 20 años, lamentablemente. Me está diciendo que los gobiernos de los países que están representados en su organización, 14 países de América Latina, no han hecho prácticamente nada para ustedes para cubrir al menos sus necesidades más básicas. No hubo una sola política específica para nosotros, todo lo contrario, porque aún en cada país hay programas nacionales que se encargan de la lucha contra el SIDA y de repartir condón y todo eso. Bueno, todo eso se paralizó, puesto que todos los recursos que tienen los países lo pusieron para el tema del COVID, y entonces también en términos de salud también fuimos para atrás, ¿no? ¿Y cómo han conseguido salir adelante durante todo este tiempo, señora Reinaga? ¿Cómo han conseguido mantenerse a flote?
Con el compromiso, la voluntad y la verdad, los ovarios grandes que tienen mis compañeras, cada una de sus países, las organizaciones nacionales, nosotras le pedimos a los donantes, que son los que financian a la red latinoamericana, que poder usar ese dinero que nos daban para hacer incidencia política, viajes por la región, poderlo usar primero para comprar comida, mandarle a cada una de las instituciones y que ellas pudieran comprar comida y repartirle a las compañeras afiliadas, por supuesto no a todas porque no nos alcanzaba para todas. Después contratando una persona, o sea, una persona técnica en cada uno de los países para hacer movilización de recursos, o sea, campañas para pedir a los supermercados, a las empresas, a pedir mercadería para que donaran y llegar a la sede, y ahí las compañeras hasta hoy están repartiendo cada 15 días en unas bolsas, convocan a las compañeras y reparten. Bueno, después enseñarle a las compañeras a trabajar a través de las redes sociales, o sea, del Instagram, del Twitter, todo eso, porque bueno, paralelamente que a las compañeras que trabajamos autónomamente en la esquina, en la calle, en los lugares de trabajo, el trabajo desapareció prácticamente. A las compañeras que trabajan por internet sí le subió mucho el trabajo, y por lo tanto también enseñarle a algunas compañeras a poder empezar a trabajar por internet, y también lo que hicimos, también lo que hacen esas compañeras que trabajan por internet, colaborar económicamente con las organizaciones para darle a aquellas compañeras que hoy no tienen, ¿no es cierto? Vamos, una gran solidaridad entre ustedes, por lo que veo. Señora Reinaga, ¿en qué situación están ahora mismo? ¿Tienen miedo a salir a trabajar? ¿Cuáles son las mayores dificultades con las que se enfrentan? Bueno, tenemos dos grandes dificultades en América Latina y el Caribe. La primera tiene que ver con la violencia institucional que sigue ejerciendo, digamos, la policía en la vida de nosotras, reprimiendo. Si bien el trabajo sexual no es ilegal ni nada que se le parezca en América Latina, sí tenemos en la policía terriblemente violenta, machista y asesina, te diría, con nosotras, y los gobiernos mirando para otro lado. Y después el abolicionismo, que está en algunos lugares de poder, no solamente en los ministerios de la mujer, sino también en la ONU Mujer, ¿no es cierto? Hay en espacios de Naciones Unidas, que está el abolicionismo, que en vez de colaborar, de ser solidaria, termina en realidad invisibilizándonos y peleando y queriendo confundir la trata de personas con el trabajo sexual autónomo. Así que esos son como los dos problemas que nosotras tenemos en América Latina, y que bueno, estamos tratando de visibilizar nuestra lucha para que los gobiernos de una vez por todas reconozcan el trabajo sexual como tal. Elena Reinaga, muchísimas gracias por esta entrevista, por compartir con nosotros su punto de vista. A ustedes, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Otro colectivo que sufre las consecuencias de la pandemia son las personas sin hogar. Debido a sus condiciones de vida, están lógicamente más expuestas al coronavirus y corren un mayor riesgo de contagio. Algunos duermen en albergues, otros a la intemperie. Y si ya en tiempos normales es difícil el día a día para quienes viven en la calle, enfrentar la pandemia supone todo un desafío. No tienen acceso a medidas básicas de higiene. El siguiente informe nos acerca a la realidad de los sin techo en Nairobi, la capital keniana. Todos los días, cerca de la 1 de la tarde, 40 hombres y muchachos se reúnen aquí. Son indigentes de Nairobi. También el joven de 19 años, Brian Ondieki. Vienen para comer lo que prepara una ONG llamada Sin Techo en Nairobi. Pese a la pandemia, la mayoría carece de mascarillas. Y cuando terminan de comer, se acercan para bromear, antes de separarse en distintas direcciones. Su realidad no les permite refugiarse en casa o mantener las distancias. Para ellos, el mañana no existe, ni tampoco la próxima comida. Así que, háblales de COVID. Saben que está ahí, pero ellos están habituados a la muerte. Fue la muerte lo que condenó a Brian a vivir en la calle. Nunca conoció a su padre y cuando murió su madre huyó en la parte trasera de un camión de carga. Vino a Nairobi y desde entonces esta es su realidad: caminar, esperar y soñar. Le pregunto cómo ha afectado a su vida la pandemia.
La gente con dinero se espanta y me dice que no me acerque a ellos. ¿Te preocupa el virus? Tenemos miedo, pero rezamos. Brian es uno de los 20,000 sin techo que se estima viven en las calles de Kenia. Por las noches, cuando entra en vigor el toque de queda, parecen desaparecer. Se refugian en rincones oscuros, se esconden de la policía y de los ladrones. Hablamos con una mujer que tiene un bebé de 6 meses. Dios es el único que nos mantiene con vida porque aunque tengamos miedo al virus, no tenemos opción de resguardarnos. Brian se considera afortunado por tener un techo bajo el que resguardarse. La organización que les proporciona el almuerzo alquiló para ellos 2 habitaciones en este barrio marginal. Brian duerme en un rincón y sus amigos de la calle duermen donde pueden. Aquí la vida es mejor que en la calle. Afuera pasaba frío, sin nada para cubrirme, pero aquí tengo frazadas, hace más calor. Sin perspectivas de poder cenar, los chicos nos muestran el río en el que se bañan. Es una empresa arriesgada. Parece que la muerte siempre estuviera acechando a la vuelta de la esquina. No es de extrañar que a la mañana siguiente, cuando nos encontramos con Brian, esté desayunando un cóctel de pegamento y combustible. El pegamento aleja el hambre y el combustible mantiene la realidad a raya. Así comienza un nuevo día, como terminó la víspera. Caminan, esperan y sueñan. Y hablando de las personas sin hogar, las ONG alertan que la pandemia intensificó el aumento de personas que viven en la calle en Brasil y provocó un cambio respecto al perfil tradicional de esa población. Si bien antes se veían en Sao Paulo mayoritariamente hombres solitarios, la falta de trabajo y los desahucios han empujado a familias enteras a la calle, a mujeres solteras con niños que prefieren comer antes que pagar un alquiler. Curiosamente, más de 20.000 personas viven en la calle en la ciudad más rica de Brasil. Desde que el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro redujo las ayudas por la pandemia, la pobreza ha aumentado en todo el país. Y esto es todo en este especial de coronavirus. Gracias por acompañarnos un día más y hasta la próxima.